La región en la que los zapotecos vivieron cambió conforme a las diferentes épocas. Como sucedió con los mixtecos, se han encontrado rastros de esta cultura en diferentes lugares de Mesoamérica, más allá de su asentamiento original. El centro principal de los zapotecos siempre fue el valle del actual estado de Oaxaca. No es raro, porque en ese sitio las condiciones del clima y la tierra propician que la agricultura sea muy productiva. Los primeros datos que se tiene de esta cultura son de hace poco más de 3500 años. Y es importante señalar que hasta el día de hoy existe una importante comunidad zapoteca en el estado de Oaxaca. Sin embargo, antes de que los zapotecos existieran propiamente como una cultura, en la zona ya había grupos primitivos que vivían de la recolección de frutos. Los especialistas creen que estos hombres prehistóricos vivían en cuevas de un lugar llamado Mitla, que se encuentra entre el Valle de Oaxaca y una de las líneas montañosas que lo rodea. El invento que hizo la diferencia y que logró que esas sociedades dispersas se convirtieran en un grupo más unificado fue la agricultura. Antes vivían de las bellotas, piñones, tunas o magueyes silvestres que se daban en la zona, pero cuando lograron sembrar frijol, calabaza y un poco más tarde el maíz, pudieron establecerse en un sitio y fortalecerse. A partir de algunos restos de ciudades zapotecas, los arqueólogos e historiadores han concluido que un gran avance para la agricultura fue el sistema de riego que comenzaron a utilizar estas comunidades, igual que los pozos que abrieron en diferentes lugares, desde donde acarreaban agua en vasijas hacia los sembradíos, un método básico para regar, pero desconocido hasta entonces. Esto porque no sabían que se podía almacenar el agua y utilizarla después en las plantas. Los zapotecos comenzaron a construir casas que habitaban 2 o 4 personas. Estas viviendas eran muy sencillas y estaban hechas de ramas y barro. Sin embargo, ya en las primitivas ciudades zapotecas de hace 3300 años, se encuentran rastros de cerámica y figurillas hechas de barro que demuestran un claro desarrollo artístico. Otra característica de estas casas era que en su interior los espacios estaban bien delimitados entre los hombres y las mujeres. De un lado estaban los metates y las ollas, que eran utensilios de trabajo propios de las mujeres de la época, y del otro había piedras para tallar pedernales y hacer puntas de lanza y hojas de cuchillo, que eran herramientas para el uso de los hombres de la aldea. Es también en esta época que los zapotecos tuvieron contacto con otras culturas prehispánicas, principalmente con los mixtecos y los olmecas. En algunas excavaciones de restos de viviendas zapotecas se han encontrado objetos de estas dos culturas hermanas. El contacto entre culturas prehispánicas era importante y común. En Monte Albán la cultura zapoteca se había desarrollado, aunque esa ciudad había sido construida y mejorada por otras culturas prehispánicas. Aún así, hay varios elementos que son claramente zapotecos, y esto hace evidente que esta cultura logró controlar todo el valle de Oaxaca durante un largo tiempo desde Monte Albán. El territorio de los zapotecos estuvo muchas veces en guerra. Otros grupos como los mixes o los huaves reclamaban su derecho a esas tierras y, por supuesto, sus principales rivales, los mixtecos, con quienes libraron varias batallas. Alguna vez, uno de los líderes zapotecos más conocidos, el señor de Sachila, pidió ayuda a los mixtecos para conquistar a los mixes.
Los mixtecos los ayudaron y vencieron, pero el señor de Sachila le dio como recompensa unas tierras muy pequeñas, y los mixtecos se enojaron y le declararon la guerra a los zapotecos. Como resultado de una de las batallas que sostuvieron, surgió la ciudad de Santana Cegache, que tenía dos barrios que convivían entre sí, el de los mixtecos y el de los zapotecos. A pesar de que la guerra continuaba, también se celebraban matrimonios entre ambas culturas, lo que demuestra la relación tan compleja y enriquecedora entre estos dos pueblos. La relación fue tan cercana que muchas de las ciudades de la zona zapoteca están llenas de elementos mixtecas. Sachila, Mitla y Monte Albán son buenos ejemplos de esto. Tanto en las casas como en los utensilios es difícil saber dónde acaba la influencia zapoteca y dónde inicia la mixteca. Pero este acercamiento terminó con la llegada de los aztecas o mexicas. Pocos años antes del arribo de los españoles, los mexicas comenzaron a llegar a tierras zapotecas. El poder mexica era muy grande. Una a una, las ciudades zapotecas, mixtecas y mixes, entre otras, fueron cayendo en manos de los mexicas. Pero este tipo de conquista no significaba la destrucción de la cultura zapoteca a manos de los mexicas, sino una forma de establecer un sistema tributario, en el que los pueblos zapotecas continuaban con su forma de vida a cambio de pagar cierta cantidad de productos a los mexicas. La cultura zapoteca se parecía a la mixteca y a la mexica. Entre los elementos en común están las aportaciones culturales de los olmecas que fueron adoptadas por cada una de estas culturas, con lo que, de alguna manera, se convertían en sociedades hermanas, aunque de vez en cuando tuvieran sus diferencias. Tanto influyeron otras culturas prehispánicas en los zapotecos que, en algún momento, como resultado de la conquista mexica, los gobernantes hablaban más náhuatl que zapoteco. En muchas sociedades prehispánicas podía haber una gran diferencia cultural entre los gobernantes y los gobernados. Más allá de sus dirigentes, el resto de los pobladores hablaban su propio idioma. La lengua zapoteca, como la mixteca, son lenguas tonales. Esto quiere decir que el tono de voz, hablar fuerte, en voz baja o moderado, es muy importante para saber el significado de las palabras. No se trata solo de escuchar una palabra y reconocerla, como es el caso del español, sino que los zapotecos además debían prestar mucha atención a la fuerza de la voz al pronunciar una palabra. Como muchas culturas de Mesoamérica, la base de la alimentación era el maíz, y los zapotecos crearon nuevos platillos con este grano. Uno de los más importantes era el tamal, que se elaboraba con una masa hecha de maíz cocido y después molido, a la que se le agregaba carne de pavo o guajolote como se le conoce en mi país. Otros productos comunes en la dieta zapoteca eran frijoles, calabaza, chile y cacao. La caza también era recurrente entre los zapotecas, sobre todo entre las clases más altas, como una especie de deporte ritual. Principalmente cazaban conejos y venados. Pero más allá de la caza, la actividad más importante de los miembros de estas clases altas era la administración y el mantenimiento de la ciudad. También administraban la justicia y se encargaban de declarar la guerra a sus enemigos. Estos administradores tenían el nombre de Coquijalao, un título muy cercano al del príncipe, quien contaba también con habilidades guerreras.
Pero no todos los logros zapotecas se conseguían a través de la guerra. La sociedad zapoteca podía ser muy organizada. El mantenimiento de las casas y ciudades, por ejemplo, se hacían con servicio público. Esto significaba que la gente del pueblo, cada tanto, debía trabajar para arreglar las imperfecciones de la ciudad o para dar mantenimiento a los edificios. Como en el caso de los mixtecos, sufrían de muchas invasiones, pero también ataques de sus propios vecinos. Sin embargo, muchas de esas guerras no significaban que el vencedor le quitaba la tierra al vencido, sino que tenían como objetivo lograr que el enemigo les diera tributo, y después de esto, pudieran vivir más o menos en paz. Una de las tácticas de guerra más utilizadas por los zapotecos era acampar en algún terreno alto, como una loma o una colina. Una vez que el enemigo se acercaba, se lanzaban carrera abajo en medio de gritos enfurecidos y golpes de tambores que les daban fuerza y valentía. Las luchas eran sobre todo de cuerpo a cuerpo, utilizando espadas de pedernal y una especie de armaduras hechas de muchas capas de algodón. De vez en cuando también utilizaban el arco y la flecha. Por otra parte, la posición en la sociedad zapoteca estaba determinada tanto por la riqueza como por la herencia familiar. Es decir, dependiendo de las riquezas o el prestigio de los padres o los abuelos, era la importancia que se le daba a cada persona. Obvio, el día de hoy este tipo de reglas nos parecen severas y anticuadas, pero los zapotecos utilizaban estos mandatos para mantener cierto orden en medio de los peligros que enfrentaban en su momento. Las dos principales divisiones sociales eran los nobles y el resto de los pobladores. Las diferencias se podían ver en el vestido de unos y otros. Los gobernantes usaban ropa de algodón, mientras que el pueblo se vestía con indumentaria hecha con fibras de maguey, que era más económica y muy áspera al tacto. También era común que en muchas ciudades solo los nobles pudieran comer venado, liebre o conejo. Muchos nobles solían casarse con mujeres de otros pueblos para fortalecerse, como era costumbre entre los reyes y reinas de Europa, quienes realizaban alianzas políticas o económicas a partir del matrimonio entre dos personas de la nobleza de diferentes comarcas, países o reinos. El rito de matrimonio era muy parecido al de otras culturas prehispánicas. Se hablaba con los padres de la mujer y si estaban de acuerdo, se convenía en una especie de pago o dote que aportaba la familia de la doncella y se realizaba el matrimonio. Los nobles zapotecos podían casarse hasta con 20 mujeres, siempre y cuando pertenecieran a la alta jerarquía. Sin embargo, el matrimonio entre la gente del pueblo era monogámico, entre un hombre y una mujer, y era común que antes de planear el enlace, la pareja consultara a un adivino para saber si eran el uno para el otro. Si el adivino les contestaba favorablemente, entonces el rito del casamiento podía celebrarse. Los príncipes tenían algunas actividades religiosas, como celebrar el matrimonio, porque eran vistos como parientes de los dioses. Aunque, generalmente, estas actividades eran responsabilidad de los sacerdotes que solían ser hijos de los príncipes o de algún otro miembro de la nobleza. Desde niños eran educados para ser religiosos en medio de un sistema muy rígido y disciplinado. Los sacerdotes zapotecos no podían casarse ni beber pulque más que en muy contadas ocasiones. Tanto rigor en el comportamiento de esta dinastía era muy importante,
porque también eran consejeros de los gobernantes en momentos difíciles como en las guerras o en las posibles hambrunas que pudiera sufrir el pueblo. Los sacerdotes se dividían en 3 categorías: el huipató, que era el grado más alto y que quiere decir gran atalaya, o el que todo lo ve. Luego estaba el copellitó, o guardián de los dioses. Y finalmente, en el rango más bajo, estaban los nesaeche, los grandes sacrificadores, que eran también los aprendices. Como en el caso de los mixtecos, muchos elementos de la religión de los zapotecos eran semejantes a la cultura de los mexicas. Macuilxóchitl era el dios del placer, Copichá, el dios del sol, y Chichicapa era el dios que sanaba a los heridos y enfermos. Los dioses eran muy importantes para los zapotecos. Cada persona tenía uno, y había dioses tanto para hombres como para mujeres. Muchos dioses masculinos estaban casados con deidades femeninas. Los zapotecos incluso tenían dioses de actividades muy específicas, como Coquelá, que era la diosa de la cosecha de la cochinilla, el insecto que servía para hacer el colorante tan apreciado por esas culturas, o bien la diosa Pitao y Chaana, que era la diosa de los niños del valle. Para organizar a todos estos dioses, los zapotecos utilizaban su calendario como si fuera un registro, en donde, además, predecían los cambios de clima o las temporadas favorables para las cosechas. Además de la élite política y religiosa, estaban los macehuales, que eran los pobladores que se dedicaban a trabajar como campesinos, jornaleros, sirvientes, tejedores, danzantes, músicos, escultores y pintores, e incluso comerciantes. No obstante, además de trabajar y dedicarse también a la agricultura, los macehuales debían pagar tributo tanto a los príncipes como a los sacerdotes. Aparte de los nobles y los macehuales, había un grupo social más entre los mixtecos, integrado por los siervos y los esclavos, que no siempre habitaban entre los pueblos zapotecas, y su labor consistía en trabajar la tierra. La gente del pueblo podía convertirse en esclavo de 3 maneras diferentes. Cuando después de una guerra entre 2 pueblos resultaba ser capturado, cuando realizaba algún crimen o robo dentro y fuera de su tribu, o en ocasiones, algunas personas libres decidían venderse como esclavos cuando necesitaban una suma de dinero que no podían obtener por otros medios. Así, los zapotecos podían pensarse como una sociedad que, como los mixtecos, ha estado presente durante muchos años, aunque de manera muy discreta, porque no han realizado grandes guerras o terribles conquistas, pero han logrado como civilización adaptarse a los cambios históricos y sobrevivir con su propia identidad. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.